Vaya, esto es un desastre. Y además jamás nos vamos a poner de acuerdo con el color del muro y va a seguir siendo un caos. Pero lo peor de todo, no combina con el piso. ¿Y qué pasa si hacemos porcelanato en el piso y continuamos en el muro todo el mismo color? Todo medido, piso y muro, y gracias a la aplicación de Sodimac sé exactamente las cajas que necesito. 11 metros cuadrados, necesito 8 cajas. Trajimos todo lo necesario para trabajar. Ya cubrimos los muebles, sacamos lo que nos molestaba acá y ahora a destruir el inmueble. Bueno, no tanto. Vamos a sacar este piso que no nos gusta, que no combina con nada, para poner el nuevo. Con rotomartillo presiona la broca justo en el fragüe, así haces palanca y quitas con mayor facilidad la cerámica. Y una vez que termina, obvio, limpia todo. Y es el momento de revisar la lista de materiales y el paso a paso de este proyecto. ¿Dónde lo puedes encontrar? En jun.cl, por supuesto. ¿Por qué es importante corregir los niveles? Por dos cosas. Una, queremos que las palmetas queden derechitas, a simple vista que se vean perfectas, con el horizonte y con la perpendicular. Y también para corregir las irregularidades del piso. Porque si el piso está chueco, todo queda chueco. Por suerte, el nivel está perfecto, está bien nivelado. Si no fuera así, tiene que usar esta línea para poner una tabla ahí muy afirmada a la pared y va a servir de descanso a las palmetas que va a ir poniendo de ahí hacia arriba. Cuando ya esto esté fraguado, esté seco, ahí entonces vamos corrigiendo el nivel. Ahora, en el caso nuestro, nosotros queremos que el muro, la palmeta del muro, caiga sobre el piso, ¿no es cierto? Y para eso entonces tenemos que partir haciendo el piso. Estamos usando porcelanato de gran formato, 60 por 1,20. El mismo color, pero uno rugoso y el otro no. El rugoso al muro, porque se va a ver bonito, y el liso en el piso porque es más fácil limpiar. Tenemos presentada nuestra primera palmeta. Las vamos a poner de aquí hacia allá, hacia la salida, y voy a hacer que los cortes de la que está en el piso con la del muro coincidan para que se vea una cosa simétrica. Pero no todo es tan fácil, hay que hacer el sacado para hacerle el quite aquí al pilar de la puerta. Puse un esmeril angular y eso sí, el disco de corte adecuado para porcelanato. Comenzamos a pegar entonces. Vamos a usar un adhesivo especial para porcelanato extra fuerte. O sea, nos sirve tanto para el muro como para el piso. Preparé 2 bolsas aquí para que vamos a andar con chica y vamos paseando al piso. Y recuerda, el adhesivo siempre va en la palmeta y en el piso. Y también es conveniente poner 2 separadores en el lado corto y 3 en el largo. Y siempre para acomodar la palmeta usa un martillo goma. Y finalmente ponemos el nivelador. Quedó impecable, vamos por la tercera y así avanzamos. Siempre la primera corrida es la más difícil, el resto ya es miel sobre hojuelas. Mezcla arriba, mezcla abajo y vamos poniendo. Más de lo mismo. Nótese que el piso estaba muy bien nivelado, ha sido fácil trabajar y en los agujeros que se produjeron cuando sacamos el anterior, los vamos tapando con el mismo pegamento. Si tu piso está muy desnivelado, tienes que usar un nivelador de piso. Hay un video de eso que hicimos hace algún tiempo, quedó fantástico. Y si no te queda claro, lo hacemos de nuevo, tienes que pedirlo. Ven, y así seguimos. Lo que yo busco es esta línea y esa otra línea que me la da la palmeta completa, se puedan proyectar después hacia el techo a través del muro. Y por lo tanto yo voy a ir recortando las de los extremos. Vamos a ir acomodando al ángulo que nos va dando, porque nunca tiene un ángulo recto. Esto ya está firme. El pegamento estuvo trabajando toda la noche, ya se secó bien. Es el momento entonces de sacar los separadores. Este muro está así porque reparamos una humedad que había aquí, ya está seco, no hay problema. Pero como estamos poniendo un porcelanato que queda tan bonito, protejamos el muro. Y para prevenir vamos a aplicar con una brocha una membrana plástica. El fabricante recomienda que se den 3 manos, pero siempre cambiando el sentido. Primero vertical, después horizontal y después vertical de nuevo. Y deje secar 24 horas. Todo listo entonces para poner el porcelanato en el muro. Y fíjese este detalle, siempre he trabajado con las referencias que me da el nivel, entonces las líneas las tengo marcadas y yo sé que cuando tengo que poner esta palmeta tengo que echar pegamento hasta ahí nomás, no pasar ni que quede todo tan irregular. Es un trabajo más prolijo, más limpio y queda derechito. Cortar porcelanato con la máquina adecuada es perfecto porque es cómodo, es seguro y el corte queda impecable. Y no tiene que comprarla, vaya y la rienda, así de fácil. Acuérdense que siempre el pegamento va en la pared, con el piso y la palmeta. Tenemos la primera corrida lista, entonces ahora vamos repitiendo el mismo ejercicio. El porcelanato es ideal para zonas como la cocina o el baño. Prácticamente no absorbe agua y tiene una alta resistencia a los golpes, por lo que tiene mucha durabilidad.
Además, su terminación lo hace fácil de limpiar y su gran formato te permite instalarlo en mucho menos tiempo. Vienen los cortes importantes porque tenemos aquí este enchufe que es una caja, entonces hay que dibujarlo perfecto en la palmeta del porcelanato, por eso está haciendo las marcas. Y finalmente sacándole el máximo rendimiento a nuestra cortadora de gran formato, el 1.20 de un viaje. Terminamos el muro, ahí está secándose la mezcla y ahora nos toca el fragüe aquí del piso. Haga una mezcla que no le quede ni muy seca ni muy aguada, tiene que quedar así, cremosa, y la va desparramando en la juntura y después con esta palmeta de goma la va acomodando. Siempre vaya desde adentro hacia afuera, tiene que tener una salida porque idealmente uno no puede pisar esto después. Una vez que esté seco, pasa una esponja húmeda y va recogiendo todo el excedente. Ya estamos en las últimas ya, nos falta el fragüe de este muro, pero antes que nada hay que sacar todo este kit nivelador instalado aquí. Pero ya saben cómo es esto, hay que tratar de meter esta pasta lo más adentro posible de la ranura. Ya estamos casi listos con el fragüe, le vamos a dar una media horita que seque y pasamos la esponja húmeda y lo vamos terminando. Limpiar el fragüe es lo más fácil que hay, salvo que el porcelanato sea ranurado, porque uno tiene que remover el fragüe que quedó metido allá adentro. Entonces hay que tener la precaución de que saquemos todo el que está en la ranura, pero no la ranura que nos interesa. Pusimos un zócalo arriba y vamos a repetir lo mismo abajo, pero no he contado de qué se trata el zócalo. Es un zócalo plano de poliestireno, que es lavable, es pintable, repele los insectos. Y además la característica que me encanta es que tiene estas canaletas aquí abajo, que cuando uno lo instala, permite esconder cables por detrás, que es lo que hicimos aquí arriba. Y además si uno lo pone hacia el otro lado, en este chaflán que tiene, esconder una tira LED y producir una iluminación especial. O sea, es súper versátil, se pega súper fácil, con adhesivo montaje arriba y abajo. La idea de continuar el color del piso al muro, genial. Hágalo usted mismo, el orgullo de ser maestro. Aquí en la descripción del video te dejo un link, ahí encontrarás todos los materiales que usamos en este proyecto, incluso porcelanato como estos en gris oscuro. Suscríbete al canal y activa la campanita, hay cientos de proyectos como este. Todos los materiales que usamos acá y todo lo que necesitas para tu casa lo encuentras en las tiendas Sodimac, en nuestra app y sodimac.com.